nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Vamos a orar. Padre, nuevamente, Señor, venimos, Padre Santo, delante de tu presencia, delante de ti, Señor, a adorarte, a bendecirte, Señor, y también a escuchar tu palabra, tu deliciosa palabra, Señor. Es aquella, Señor, la cual nos sustenta, Dios, y nos llena nuestro corazón, Señor, aun cuando nosotros, Señor, ni siquiera nos damos por enterado, Padre, porque nuestro espíritu se alimenta de ella, Padre. Y es en tu palabra, Señor, en la cual estamos fundamentados, y es en tu palabra también, Señor, en la cual nuestra vida, Padre Santo, queremos alabarte siempre, cada día, Dios. A ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. Y Padre, ven, habla a nuestro corazón, habla a tu iglesia, tu preciosa iglesia, Dios. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado platicando ya bastante acerca de Aarón, de María, quejándose en contra de Moisés. Y cuando comenzamos estudiando el capítulo 12 de Moisés, era el título algo así como: ¿qué tan bueno eres para criticar? ¿O qué tan criticón eres tú, pues? Y entonces nos dimos cuenta de tantas cosas que la gente puede criticar, que la gente puede murmurar, a veces sin argumento, es decir, sin pensar, sin ser cosas importantes. La gente puede murmurar, puede quejarse contra Dios, contra sus autoridades, y vemos cómo Aarón y María se están quejando contra Dios en la cara de Moisés, y están diciendo: ¿cómo es que este Moisés toma a esta mujer? ¿Cómo es o para qué este Moisés? ¿A poco nada más vas a hablar por medio de él, Señor? Y entonces esto está pasando, y estamos en ese momento, en ese escenario. Y vemos que Dios viene y les habla. Vimos eso la semana pasada. Les dice: a ver, ustedes tres, vénganse y reúnanse aquí a la puerta del tabernáculo. Voy a hablar con los tres. Y entonces Dios establece sus lineamientos y dice: ¿saben qué? Cuando haya un profeta, yo le voy a hablar en sueños, yo le voy a hablar a través de visión, pero con mi siervo Moisés voy a hablar con él cara a cara. ¿Te acuerdas cuál era la frase en hebreo que vimos la semana pasada? Boca a boca. Es decir, yo voy a poner mis palabras en su boca, sentirá mi aliento, yo estaré en él y él en mí. Entonces, eso es algo incomparable. Y entonces, el tema de la semana pasada era: pues, ¿qué de especial tiene Moisés? O sea, para que Dios hable con él boca a boca, para que Moisés hable como con un amigo. ¿Qué de especial tiene ese cuate, pues? ¿A poco nomás por ser el hombre más manso de toda la tierra y de todos los hombres, ya por eso se lo merece? Yo puedo también ser bien mansito, ¿no? Pero no era por eso. Y vimos la semana pasada que era más bien por la fidelidad, y era también porque Moisés se presentó como un hombre digno, no por él mismo, sino más bien por su fe en Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Pero ahora vemos el juicio de Dios. Finalmente Dios habló y emitió juicio sobre Aarón y María. O sea, les dijo: a ver, ustedes vengan acá y les voy a decir, les voy a hacer. Y entonces dice el versículo 9: entonces la ira de Jehová, se encendió contra ellos, y Dios se fue. Ese juicio que Aarón y María tendrían encima de ellos. O sea, Aarón y María, dos de los líderes más prominentes y más importantes en el pueblo de Israel. O sea, Aarón y María
eran hermanos de Moisés, y entonces, siendo hermanos de Moisés, siendo hermanos del caudillo que los había libertado de Egipto, híjole, la gente los tenía así como que, wow, Aarón. Y entonces Dios elige a Aarón como el sumo sacerdote, y la gente lo veía, wow, Aarón. Y María, su hermana, profetiza y andaba con todas las mujeres y enseñándoles esto y enseñándoles aquello. Y entonces la gente decía, wow, María y Aarón, pero nada de wow tenían, ni María y Aarón. O sea, quejándose los líderes más importantes en el pueblo, y Dios tuvo que confrontarlos, y Dios tuvo que parar allí. Porque si bien anteriormente estamos hablando acerca de la murmuración y de la queja de todo el pueblo, a lo mejor, bueno, el pueblo se queja y esto y aquello, pero cuando son líderes, cuando hay queja dentro del liderazgo, dijo Dios, hasta aquí tiene que ser. No puede ir más allá. Hablamos de chismes también la semana pasada. Y no puede ir más allá, no puede ir más allá, porque entonces puede destruir a la congregación. Y entonces yo les dije anteriormente, gracias a Dios, que Dios no nos ha permitido pasar por eso. Que Dios no nos ha permitido pasar por eso. Dentro de nuestra congregación, dentro de la iglesia, Dios lo ha callado, Dios ha frenado todo esto, y gracias a Dios por esto. Entonces, Dios emitió juicio sobre Aarón y sobre María. Su desafío a la autoridad de Moisés, pudo haber terminado en resultados muy desastrosos para el pueblo. Y por eso tal vez Dios respondió con un castigo de esta manera. Y vemos que trae lepra a la vida de María. Dios respondió con un castigo. Y me surge una pregunta, ¿por qué María es la que sufre con el castigo de la lepra cuando también Aarón, pues él también cuestionó la autoridad? O sea, también dijo, ¿por qué nada más por Moisés? ¿Por qué nada más a él lo estás volteando a ver? ¿Por qué nada más él? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y entonces, ¿por qué nada más sobre María? Bueno, hay muchas interrogantes, hay muchas respuestas al respecto. Una de ellas es que era el sumo sacerdote, no por ser sumo sacerdote, sino porque él debía de dar el diagnóstico de la lepra. Pero bueno, hay muchas más. Ahora, la insatisfacción, es lo que hemos estado platicando, la insatisfacción que nos rodea a nosotros como hijos de Dios, la insatisfacción que nos rodea y que a menudo dejamos obrar en nuestro corazón, puede llevarnos de la mano inconscientemente a murmurar en contra de Dios mismo y cuestionar, como dijeron ellos, locamente, cuestionar locamente los designios de Dios sobre nuestra vida. O sea, el hecho de que dejemos pauta, de que dejemos que la insatisfacción empiece a albergarse en nuestro corazón y nos dejemos inundar por la insatisfacción, todo esto en algún momento nos va a hacer obrar locamente en contra de Dios. Así como dijeron ellos, locamente hemos actuado en contra de los designios de Dios. ¿Qué son los designios de Dios? El camino que Dios ha trazado para ti, el camino que Dios ha puesto para tu vida. Sin embargo, antes de llegar al punto de cuestionar a Dios, pensemos por un momento en el juicio que esto traerá a nuestra vida. O sea, en algún momento tal vez hemos dicho, yo quiero saber por qué Dios hace esto, ¿no? Yo quiero saber por qué Dios hizo aquello. Yo quiero preguntarle a Dios. Entonces, antes de cuestionar a Dios y decirle, Señor, ¿por qué? Antes de actuar locamente en contra de Dios, y tenemos que pensar, ¿qué va a traer en nuestra vida? Porque María ni Aarón, ellos no pensaron. O sea, ellos solamente se quejaron y hablaron, ¿no? Pero y si en algún momento pensáramos un poquito más, Señor, sabes que no me dejes cuestionarte, no me dejes, Señor, poner en tela de juicio, Señor, lo que tú dices. ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos antes? ¿Por qué María no lo pensó? ¿Por qué muchas veces reaccionamos después de haber hecho las cosas? Somos así, muchos de nosotros, ¿no? Y entonces, en vez de pensar y decir, híjole, y en vez de ver todo lo que va a pasar y las consecuencias de todos nuestros hechos, entonces primero lo hacemos y después decimos, ¿por qué lo hice? Si tan solo alguien me hubiera dicho, pues sí te dijeron, compadre, pero no hiciste caso. Si tan solo esto, si tan solo aquello. Entonces, si tan solo pensáramos un momento, si tan solo pensáramos también en qué haremos con ese juicio sobre nosotros. Seguir quejándonos, cuestionar, abandonar a Dios
por causa de lo que nosotros mismos provocamos, tal vez, o arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. Tú y yo tenemos esa decisión. Seguir cuestionando a Dios, quejándonos, diciéndole por qué esto, por qué aquello. Y entonces mucha gente abandonar a Dios porque Dios no les contesta como ellos quieren, ¿no? Yo quiero que me contestes por qué pasó esto. Yo quiero que me contestes por qué has traído esto a mi vida. Yo quiero que me contestes así. Por causa de lo que nosotros mismos hemos provocado en nuestras vidas. Muchas veces nos quejamos y murmuramos de lo que nosotros mismos ganamos para nosotros mismos. De lo que nosotros mismos sembramos. Es decir, en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestras decisiones, sembramos en contra de Dios. Y entonces cuando lo hicimos así, entonces ahora no nos sorprenda que Dios traiga algo en contra nuestra para hacernos entender. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Seguir cuestionando a Dios. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me trajiste aquí? Cuando es un resultado de nosotros mismos. O tal vez arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. ¿Qué es lo que haría Miriam? Lo que haría, María. Es que también en otras versiones le dicen Miriam. Porque ¿qué es lo que María haría? ¿Qué es lo que la hermana de Moisés haría? O sea, ella seguiría cuestionando a Dios o tal vez mejor buscaría arrepentirse y decir, Señor, quiero arreglar las cosas contigo. Quiero tener paz contigo, Señor. Quiero hacer las cosas bien, de una manera, Señor, prudente, de una manera con sabiduría, Señor. Versículo 9 al 12 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Dice Aarón, locamente hemos actuado. Señor, locamente hemos hecho las cosas. Señor, locamente hemos hecho esto, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué has dicho esto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros, Señor? Locamente hemos actuado. Cuando la nube se apartó, es decir, la presencia de Dios se apartó, María, dice aquí la palabra, que quedó leprosa. Bueno, la lepra es una enfermedad que le da a las personas, o le daba a las personas. Ahorita ya no podemos ver eso porque la lepra ya fue casi erradicada de muchos países. Ya hay medicina en cuanto a la lepra, es una bacteria y entonces esta enfermedad que esta bacteria provoca en la piel de las personas ya es tratable. Por eso el día de hoy ya la lepra ya nadie la puede ver. Sí existe todavía, pero ya nadie dice, yo estoy enfermo de lepra. No, es difícil. Entonces María quedó leprosa y en ese momento la lepra, en ese tiempo de la historia, la lepra era letal, o sea, era la muerte prácticamente. Ya hemos platicado una y otra vez anteriormente. Cuando Dios, escucha esto, cuando Dios no está allí, no podemos esperar que nos pasen cosas buenas. O sea, no podemos confiar en nuestra suerte, porque ya sabes que, decimos los cristianos, no confiamos en la suerte. Que tengas buena suerte, ¿no? Mala suerte. Es que mi mala suerte. No confiamos en eso. O sea, Dios tiene el control de nuestras vidas. Entonces, más bien cuando te despidas de alguien, no le digas buena suerte, dile Dios te bendiga, ¿no? Dile que Dios te sustente, que Dios te ayude, más allá de que tengas buena suerte, ¿no? Entonces, cuando la nube se aparta, cuando la presencia se apartó, María quedó leprosa. Cuando Dios no está, no podemos esperar que pasen cosas buenas. Vamos a confiar en que sí, esto va a estar bien. Sí, vamos a confiar en que las cosas van a salir de una manera agradable a nosotros. Y quién quita, chicle y pega, ¿no? Igual y hasta nos dan un dinerito. ¿Y qué tal que esto? ¿Y qué tal que aquello? No podemos confiar en eso. Tal vez mucha gente en algún momento ha dicho, yo no necesito a Dios. Yo ¿para qué lo necesito si me ha ido muy bien en toda la vida, ¿no? Hay mucha gente así. Mucha gente que dice, ok, tú me hablas de Dios y dices que Dios me va a dar bendición y dices que Dios me va a dar esto y dices que esto, pero pues es lo que yo tengo, ¿no?
Y ese es también un engaño también acerca de cómo manejar el evangelio. Hay mucha gente que habla del evangelio acerca de dinero, acerca de bienes, acerca de bonanza. Pero así no es el evangelio. El evangelio es algo diferente. El evangelio son buenas noticias, porque entonces el pecado que nos estaba asediando, el imperio del pecado y de la muerte fueron destruidos. Eso es el evangelio, por causa de Cristo. No había remedio para el pecado, pero vino Jesús y murió en la cruz por nosotros, y entonces puso un remedio para el pecado. Ahora, cuando hablamos de un evangelio así, hablamos de un evangelio de prosperidad, un evangelio de finanzas, y eso no es un evangelio. Ese no es lo de lo que habla la palabra de Dios. Busca Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Entonces, cuando Dios se aparta, la nube se apartó y entonces María quedó leprosa. Cuando Dios se aparta, no busques que te vaya bien. O sea, no esperes que te vaya bien. Dice por ahí una publicación. El sol sale para todos. ¿Has escuchado eso? El sol sale para todos. De repente pones un puesto de semillas y dices, pues el sol sale para todos, ¿no? Allá está otro puesto de semillas allá enfrente. El sol sale para todos, para justos e injustos. La palabra lo dice. El sol sale para todos, para justos e injustos. Pero dice Salmo 91, que la sombra del Omnipotente solamente es para aquellos que deciden morar en la presencia de Dios. Entonces, la sombra del Omnipotente no es para cualquiera. ¿En dónde está tu vida? Repito en cuanto a esto. Si Dios no está, no podemos esperar el bien. Tal vez por azares del destino, tal vez algo pasó y saliste bien librado de eso, ¿no? Tal vez algo pasó y dijiste, wow, pues mira, me salió bien, ¿no? Y ni sin esfuerzo, me salió en verso sin hacer esfuerzo, y mira todo lo que gané, y mira todo esto. Pero Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no, ¿qué? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Fíjate que dice espíritu con E mayúscula. ¿Qué significa que ese espíritu con E mayúscula? Es Dios. El que siembra para el Espíritu, o sea, el que se encarga del Espíritu, de escuchar al Espíritu, de buscar al Espíritu. ¿Y cómo podemos buscar al Espíritu? En oración. Y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mucha gente, muchos justos, muchos cristianos pueden llegar a decir, es que yo ya me cansé de estar portándome bien. Es que yo ya me cansé de vivir una vida de esta manera. Yo ya me cansé y entonces no veo ningún avance. No veo, más bien aquel que se está portando mal, fíjate ya cuánto tiene. Fíjate, tiene 20 coches y tiene 20 casas y mira cuánto tiene y mira esto y mira aquello. Pero usualmente cuando nos quejamos del otro, del que le está yendo bien, según nosotros, cuando nos quejamos, cuando murmuramos y decimos, mira, es que si yo, ¿por qué él se porta bien mal? Y mira cómo le va, y mira yo cómo estoy, y hasta debo la renta, y mira esto, y mira, nos comparamos, insatisfacción otra vez, nos comparamos, pero nos comparamos en un ambiente material. Nos comparamos en un ambiente de él tiene 10 pesos y yo tengo 1. Él tiene 3 coches y yo tengo bicicleta. O sea, eso es lo que comparamos. Y recuerda que eso se va a quedar aquí. Eso no va a trascender. Eso se queda indiscutiblemente en este mundo. Y va a llegar un día en el cual este mundo y todos los elementos que en él hay van a ser destruidos con fuego, dice Primera de Pedro. Entonces, cuando hablamos acerca de bendición, no hablamos acerca de tener, no hablamos acerca de materiales, no hablamos acerca de oro, plata y piedras preciosas. Hablamos acerca de algo que tal vez no lo puedes ver con tus ojos, pero está allí. Siempre ha estado allí. ¿Qué pudiera dar una mujer, por ejemplo, por ver a su hijo crecer? ¿Cuánto dinero, cuánto oro pudiera dar por ver a su hijo crecer? Y entonces, cuando no lo tiene, ¿qué puede pensar? Es que soy triste, soy desdichada porque no lo pude ver. Imagínate que una mujer da a luz a su bebé y entonces la mujer muere.
Tal vez ella pudiera decir, es que me siento satisfecha porque di vida. Me siento bien porque pude tener a mi hijo. Pero ¿cuánto daría ella por ver a su hijo crecer y poder abrazarlo? ¿Sabes? Hay bendiciones que ni tú ni yo podemos ni siquiera medir o quilatar. No podemos ni siquiera contarlas. Porque hay bendiciones que son intangibles. Porque hay algo que se llama nuestro espíritu y nuestra alma que descansan en Dios. Y entonces cuando tú y yo trabajamos en el espíritu, cuando tú y yo nos enfocamos en esto, cuando tú y yo vamos dentro del espíritu y le creemos a Dios, entonces hay algo bueno que pasa. No nos cansemos pues de hacer el bien. Hay mucha gente que puede decir, y cristianos, es que ya me cansé, es que ¿por qué esto? Recuerda lo que pasó con el pueblo de Israel. Es que ya nos cansamos de este pan tan liviano, ya nos cansamos de este lugar, ya nos cansamos. No nos cansemos pues de hacer el bien. Dice Pablo a los Gálatas, a su tiempo segaremos. Es decir, llegará un momento en el cual vamos a tener fruto. No te canses de esto. No te canses de hacer el bien. Ahora, regresamos a lo que dice Números. Dice, ¿de qué manera pretendemos entonces seguir recibiendo las bendiciones de Dios si lo único que hacemos es cuestionar una y otra vez la autoridad de Dios sobre nosotros? ¿Alguna vez tú has cuestionado la autoridad de Dios sobre tu vida? ¿La has cuestionado alguna vez? No tengas miedo. La hemos cuestionado. De una u otra manera, directa o indirectamente la hemos cuestionado. Y hemos dicho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué yo sí y él no? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas me pasan a mí? Hemos cuestionado la autoridad de Dios sobre nuestras vidas a través de no aceptar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Ay, Señor, ¿por qué lo hiciste tan guapo y a mí me hiciste tan feo? Pues así quiso Dios que estuviera, mi hermano. Yo estoy guapo. Pregúntale a mi esposa. Para ella soy, pero bueno. Y entonces la gente puede decir, ¿por qué él sí, yo no? ¿O por qué, Señor, a mí me hiciste de esta manera? ¿O por qué yo nací en este lugar? Señor, ¿por qué tu voluntad fue de que yo estuviera en este lugar? ¿Por qué no me llevaste a otro lugar en donde no hubiera esto, donde no hubiera aquello? ¿Por qué yo nací de esta manera? ¿Por qué yo nací con estas características? Y muchas veces cuestionamos la voluntad de Dios y cuestionamos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Piénsalo, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Yo creo que yo lo he hecho muchísimas veces. Cada vez, y no es necesario que lo digamos, ¿no? A veces lo sentimos aquí dentro de nuestro corazón. Otra vez, y otra vez me dices, y otra vez, y no aceptamos su voluntad. Moisés, en este caso, se entiende como la figura de Jesús. A ver si lo puedes identificar poco a poquito. Moisés lo entendemos como una figura de Cristo. Moisés es el que libertó al pueblo de Israel. Jesús es el que nos libertó a nosotros. Moisés, a través de estar allí con Dios en el tabernáculo, y entonces levantaba su vara y todo, y entonces sustentaba a todo el pueblo. También Jesús sustenta nuestras vidas a través del Consolador y a través de su palabra. Moisés vemos que está intercediendo por el pueblo. El pueblo es mentiroso, el pueblo es un chismoso, el pueblo murmura, el pueblo es un rebelde. Y vemos a Moisés que está diciéndole a Dios, Señor, no los mates, Señor, no les hagas nada, Señor, mira, vamos a seguir adelante, Señor, llévanos a la tierra prometida. ¿Qué va a decir la gente de ti, Señor? Intercediendo por el pueblo de Israel. Y entonces vemos también que Jesús intercede por nosotros. Por eso te digo que es una figura de Cristo desde el Antiguo Testamento. Porque ¿de qué más puede hablar la Biblia si no es de Cristo, ¿no? A través de personajes, a través de figuras, a través de las acciones que vemos a todo lo largo y ancho del Antiguo Testamento y aún de nuevo cuando ya está el presente. Ahora, ¿qué tanto hemos nosotros criticado la enseñanza de Jesús? Muchas veces, ya otra vez regreso a la pregunta, ¿qué tanto has cuestionado a Dios en tu vida? ¿Qué tanto le has murmurado en contra de Dios, no? Estamos hablando de María y de Aarón que murmuraron y dijeron, locamente hemos actuado. Y te pregunto, ¿de qué manera
hemos nosotros actuado en contra de Dios? Bueno, la primera es no aceptar su voluntad, no aceptar su autoridad sobre nosotros. Pero ahora hablando de Jesús, teniendo a Moisés como una figura y hablando de Jesús, que Aarón y María criticaron al propio Moisés y le dijeron, ¿para qué te casas con esa mujer? Ay, ¿por qué a poco nomás por ti va a hablar Dios, no? Y el día de hoy, ay, ¿por qué nada más habla por él el Espíritu Santo? ¿Y por qué nada más hace cosas con él? ¿Y por qué no conmigo? ¿Y cuántas veces nosotros hemos criticado a Moisés? En otras palabras, ¿cuántas veces hemos criticado a Jesús y hemos criticado su palabra y su enseñanza? Ay, no, yo no, hermano. Yo no le he criticado nunca a Jesús. No, Dios me libre. Pues, ¿qué crees? Ahí te va. Jesús dice, perdona a tus hermanos. Y tú, Jesús dice, pon la otra mejilla. Y tú, la otra, pues nomás tengo dos, Señor. Ya me pegó en las dos, pues ya no tenía otra. Jesús dice, camina otra milla. Y tú, Señor, ya me cansé. Si no llevas ni un cuarto de la primera, ya te cansaste. Jesús dijo, vende todo lo que tienes y déjalo por mí. Ay, Señor, vender todo lo que tengo, tanto trabajo que me ha costado. Tú me has bendecido con todo esto que tengo, Señor. Venderlo todo, no, ni loco. Y se fue el joven, muy triste. Jesús dice, debes morir a ti mismo. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Todo lo contrario. Y Jesús nos dice, ¿sabes qué? Tienes que negar tu vida, tienes que morir. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, entonces no puede dar fruto. Y ahí estamos tú y yo peleando en contra de la vida y en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios y en contra de las enseñanzas de Jesús por querer mantener nuestra vida, por querer mantener nuestras comodidades, por querer mantener nuestra carne, por querer alimentar todavía lo que nosotros pensamos que nos hace bien y que, es que mira, yo estoy así bien y si yo estoy bien conmigo y pues que el mundo ruede, ¿no? Y que al cabo, pues los demás ya ahí a ver cómo le hacen, ¿no? Y si tengo, pues ahí igual le ayudo a alguien. Y hemos escuchado una otra vez la enseñanza de Cristo. Y Cristo, te recuerdo que es Dios mismo. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado en contra de esas enseñanzas? O sea, no es así como que, hermanos, no perdonen a sus hermanos. Si alguien te hizo mal, no lo perdones. No, tampoco andamos predicando así como que, no pongas la otra mejilla. No, si te da, dale tú 2 veces para que se le quite. No andamos predicando así como que, no lo vendas todo. Mejor, mira, mejor todo dámelo a mí y yo te lo administro, ¿no? No andamos diciendo eso. Sin embargo, lo hacemos. Y cuando tenemos que perdonar, cuando llega ese momento de perdona, cuesta. ¿Cierto o no? Cuesta perdonar. Porque es una decisión. Muchas veces, bueno, esta ya es otra predicación, pero muchas veces lo relacionamos con sentimientos, ¿no? Es que si siento ese perdón, date el perdón, te voy a perdonar. Pero no, el perdón es una decisión. Y entonces cuando no entendemos eso, la decisión, nos cuesta mucho trabajo. Y es que, ¿cómo lo voy a perdonar? Tú no sabes lo que me hizo. Si tú hubieras estado en mi lugar, tú también estuvieras igual. Pues tal vez estuviera igual, pero el asunto no es si yo estoy igual que tú. El asunto es que tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer a lo que Jesús dice. En el caso de María, haber actuado locamente, dice Aarón, hemos actuado locamente. Esto produjo un juicio en su vida. La lepra era una enfermedad que denigraba paulatinamente el cuerpo, ¿sí? Se caía la carne a pedazos. Te lo he dicho en otras ocasiones. Es como si alguna vez has tenido como lodo así encima y luego se te seca el lodo y entonces haces esto con el lodo y como que el lodo se te cuartea y como que te jala la piel. Ahora imagínate si ese fuera un pedazo de tu carne y si se te cayera así. Y entonces te cayera el pedazo de carne y quedara tu carne así en rojo vivo, así. ¿Alguna vez has tenido una ampolla? Sí. Ok, te has quitado la partecita de arriba de la ampolla. ¿Cómo arde? Horrible, ¿no? Y eso no es una ampollilla. Imagínate toda tu piel al descubierto. ¿Qué tanto dolería?
¿Qué tanto ardería? Imagínate, o sea, era tu piel así descubierta y no había gelecito para ponerte. Y si le ponías gel, no, pues imagínate, lo matas a la persona con lepra. Pero imagínate los microbios, las bacterias, los virus que se metían a la piel de las personas. Por eso se le llamaba una muerte lenta. O sea, era una denigración corporal y la carne se empezaba a podrir encima de las personas. Se empezaba a podrir los pedazos de carne y se caían así, o sea, engusanados. O sea, los leprosos tenían que espantarse todo el rato las moscas. Por eso ves en algunas imágenes de leprosos de antes que estaban todos tapados hasta acá así. Primero porque pues era una muy mala imagen y se empezaban a deformar en su piel. Pero también por las moscas y los insectos y todo esto para que no llegaran a su piel. Muchos de ellos tenían gusanos en su piel. O sea, era horrible. Y la persona viva. La persona todavía seguía caminando y era un dolor insoportable. O sea, no había aspirinas en aquel entonces, para siquiera para que se te olvidara, ¿no? No había nada. Y la gente tenía que vivir con ese dolor durante toda su vida. La gente tenía que vivir con ese dolor y porque era incurable la lepra. Y entonces María llega y entonces Dios se va, llega al tabernáculo, Dios se va y María se encuentra con que está enferma de lepra y dice, wow, ¿no? Y empieza, ¿por qué? En ese momento, hasta ese momento, tal vez pudo haber pensado, ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué actué locamente? ¿Por qué lo hice así? Porque le produjo un juicio en su vida, una enfermedad incurable, corrupción, la piel pudriéndose. Imagínate cómo olería una persona así, con su piel pudriéndose en vida. Imagínate, olería de aquí hasta la puerta. Híjole, qué feo huele. Por eso no los dejaban estar dentro de las aldeas, aparte por la infección y aparte porque podían infectar a alguien más y por la sanidad y todo este rollo, ¿no? Entonces no los dejaban, tenían que estar afuera. Había ciudades específicas de puros leprosos, nada más. No podían volver a abrazar a sus hijos, no podían volver a ver a su familia, perdían la vista, perdían su nariz, perdían sus dedos, perdían sus extremidades, perdían todo. La lepra era una sentencia de muerte muy lenta para las personas. O sea, ellos preferían morir en ese momento. Ya, mejor mátame, porque enfermo de lepra me va a doler durante toda mi vida. La lepra era una enfermedad incurable, denigrante, humillante, y se le consideraba la muerte viviente, así le decían, la muerte viviente, porque las personas estaban muertas aunque estaban vivas. Olían horrible las personas, pero estaban vivas. Olían a carne podrida, pero estaban vivas. Se revolcaban de dolor, pero estaban vivas. Se apartaban, o sea, socialmente se iban a otro lugar, pero estaban vivas. Lo perdían todo, pero seguían vivas. Y María tenía un caso seriamente avanzado de lepra. O sea, no sé, como que, me descubrieron una manchita. Mira, aquí tengo una manchita. ¿Será lepra o no será lepra? No. En cuanto la presencia se fue, ¡fum! María se vio, dice aquí, blanca como la nieve. Así, toda blanca, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Blanca, toda así. Y entonces, imagínate que cuando se fue y se dio cuenta, y de repente Aarón así bien concha, ¿no? Así como que, estaba platicando con Dios y que nos dice, y de repente va María y ¡ay, María! ¿Qué te pasó? Y entonces ahí, es que Dios, ¿y por qué? ¿Por qué Dios trae este juicio? Pues, ¿por qué? Tantito peor, o sea, te lo explico, nos regresamos al versículo 1, ¿o qué? María tenía un caso severo de lepra. En ese momento, Dios causó que su cuerpo reflejara su corazón. Escucha eso. Dios causó que su cuerpo reflejara su corazón. ¿Cómo estaba su corazón? Leproso, muerto. ¿Cómo estaba su corazón? Apestando por la murmuración, por el chisme, por todo lo que traía. ¿Por qué tomaste a esa mujer, Cusita? Bueno, ¿qué tiene mi mujer? Pues es Cusita. Y luego, pues es Cusita. Y, pues no me gusta. Y entonces reflejaba su corazón de María.
Imagínate eso. Si vamos al libro de Deuteronomio, dice, yo los llevé al desierto para saber qué había dentro de tu corazón. Si habías de guardar o no mis mandamientos, dice en Deuteronomio capítulo 8. Yo te llevé al desierto, dice Dios. Entonces Dios estaba tratando con Moisés, con Aarón, con todo el pueblo y con María. Y entonces a María, ¡pum!, le desnuda su corazón. ¿Cómo se lo desnuda? ¡Pum! Así como un calcetín. Imagínate un calcetín. Y de repente lo volteas al revés y ves todo lo feo del calcetín. Por el otro lado tiene un Mickey Mouse y tiene un Winnie Pooh. Y entonces tú le das la vuelta al calcetín y se ve todo feo, horrible. Y entonces imagínate cómo es nuestro corazón delante de Dios. Por fuera, tú y yo podemos parecer bien, podemos oler bien, podemos hacer muchas cosas para que la gente nos acepte, para que la gente nos quiera, para que la gente nos deje formar parte de su entorno, ¿no? de su círculo. Podemos hacer muchas cosas, vernos bien, comprar ropa para vernos bien, pero ¿cómo está nuestro corazón? Y eso solamente lo puede ver Dios. ¿Cómo es realmente tu corazón? Si Dios volteara tu corazón, así como calcetín, ¿qué encontraría dentro de él? ¿Qué encontraría dentro de tu corazón? ¿Cómo estaría tu corazón? Yo te hablo del mío, el mío estaría horrible, sucio, lleno de estiércol. Ese es mi corazón. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado sigue en mi vida, como sigue también en la tuya. Porque seguimos amando, aunque digamos que no, pero seguimos amando el mundo, seguimos amando lo que el mundo ofrece. Seguimos esperando en el mundo que el mundo nos va a resolver los problemas y que nos va a ayudar aquí, nos va a ayudar allá. Dios causó que María reflejara en su cuerpo lo que había dentro de su corazón. ¿Qué tanto el juicio sobre nuestras vidas refleja nuestro corazón? Tú puedes decir, es que estoy batallando con esto, ¿Qué tanto refleja lo que hay dentro de ti? ¿Cuántas veces hemos actuado locamente contra Dios? Es que yo le dije a Dios y hasta le di un ultimátum a Dios, Señor, y si no me lo haces, entonces, Señor, ya me voy, Señor. Y hay gente que puede actuar de esa manera, locamente contra Dios. Cuando hablamos de la palabra locamente, es una palabra que significa tontamente, es decir, sin entendimiento, insensatamente, es decir, no pensamos, no creímos. Actuar locamente en contra de Dios significa así como que, ¡pum!, ya lo dije y ya, sin sabiduría alguna. Y entonces muchas veces hemos reaccionado, hemos dicho, hemos actuado de esa manera, locamente en contra de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿De qué manera la lepra del pecado nos ha alcanzado? En la Biblia, la lepra es un simbolismo del pecado. ¿Qué tanto la lepra del pecado nos ha alcanzado? ¿Qué tan blancos en nuestra carne estamos? ¿Qué tanto tenemos así encima? ¿Qué tanto olemos a pecado? En Tito capítulo 3, versículo 3, dice algo muy interesante, muy ad hoc a lo que estamos platicando. Tito 3:3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué significa locamente? Te dije, actuar de una manera tonta, insensata. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Cómo actuó María y Aarón en contra de la autoridad que Dios había establecido? Fueron rebeldes. ¿Cómo éramos en otro tiempo? Rebeldes. Éramos extraviados. Éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Imagínate, ¿de qué manera Aarón vio a María en ese momento? O sea, tenía lepra. Si alguien, en este momento, con todo respeto, ¿no? Imagínate, te encuentras a alguien que vas en la calle y estás platicando con él y entonces de repente te dice, es que tengo coronavirus. ¿Qué le haces? ¿A dónde te vas? ¿Qué haces en ese momento? Te apartas, ¿no? No, pues yo me voy, ¿no? Aunque ya me haya dado y aunque tenga la vacuna de todas, no importa, yo me voy, me retiro de aquí. ¿Por qué? Porque, ¿sabes?
que en ese momento te puedes contagiar. Y sabes que en este momento no podemos andar jugando con el chupavirus, ¿no? Ya lo sabes. Imagínate, Aarón en ese momento vio a María toda blanca como la nieve por la lepra que traía encima. ¿Cuál crees que fue su reacción? Ay, María, pobrecita, véngase para acá, mi hermana, véngase, no te preocupes, el juicio de Dios a ratito se termina. ¿Cómo crees que actuó Aarón? ¡Ah! Y se apartó de María, ¿no? Y, ¡wow! Vete para otro lado, no me toques, no me respires, María, no me escupas, María, vete para allá. ¿Cómo actuaría? Aborrecible, aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? Nos convierte en rebeldes. Nos convierte en insensatos, nos convierte en aborrecibles. O sea, nadie quiere tratar con una persona que es mentiroso, nadie quiere tratar con una persona que es traicionera, nadie quiere tratar con una persona que te engaña, nadie quiere tratar con él, con ese pecador, nadie quiere. Y entonces nuestra vida cambió. Dice, pero todos nosotros éramos en otro tiempo. Éramos significa, antes lo fui, ahora ya no lo soy. Y tal vez en algún momento te han llegado a decir, es que tú eras la más borracha, es que tú eras el más chismoso. Era, ya no lo soy. Y entonces si lo dices, cúmplelo. Si eras, pues que eras, ya déjalo así. Ya no vuelvas al mismo lugar. Romanos capítulo 8, versículo 6, dice. Romanos 8, 6. ¿Ya te aburriste? Romanos 8, 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne, ¿qué significa ocuparme de la carne? Significa hacerle caso a mis deseos. Ahora, fíjate bien, para mucha gente, cuando dice hacerle caso a la carne, hacerle caso a mis deseos, lo relacionan o lo hemos llegado a relacionar con una actitud de lascivia, es decir, deseo sexual sin límites, ¿no? Es que yo no le doy rienda suelta a mi carne, es que yo no le doy rienda suelta a mis deseos. Y entonces aquí dice, el ocuparse de la carne es muerte. Yo no ando en este lugar, pastor, yo no ando en aquel, o sea, yo no ando... Pero cuando hablamos de ocuparnos de la carne, hablamos de todos los aspectos y de todos los ámbitos de nuestra carne, no solamente lascivia y lujuria, porque esa es también de repente una mentira del diablo. O sea, quiere que pienses que nomás es eso, para que todo lo demás digas, no, pues yo estoy bien en todo lo demás, ¿no? Y entonces toda la carne significa toda la carne. Mentira, malos pensamientos, murmuración, chisme, muchas cosas, ¿no? Hablamos de pecados, no acabamos. Entonces, ¿de qué manera actúas? El ocuparte de la carne te lleva ¿a dónde? A la muerte. Ocuparse de la carne nos lleva a la muerte. Santiago 1:15. Ocuparnos de la carne nos lleva a la muerte. Vamos a ver qué dice Santiago. Santiago 1:15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Entonces, ¿a dónde te lleva el pecar? A la muerte, al final de cuentas. Bueno. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Cuando estábamos en el pecado, ¿cómo estábamos? Muertos. Es muy fácil de entender. Muertos. Ahora, ¿cómo se le llamaba a la lepra? ¿La muerte qué? La muerte viviente. La muerte viviente, porque la gente moría en vida, lentamente, la muerte viviente. Entonces, cuando hablamos de pecado y el pecado nos lleva a la muerte, entonces hablamos de que en algún momento tú y yo estábamos muertos, enfermos de lepra, sin ayuda, sin esperanza, y la gente se abría y la gente nos daba la vuelta y la gente no quería tratar con nosotros. ¿Qué es lo que hace una mujer con su esposo que es drogadicto, por ejemplo? ¿Crees que quiere seguir viviendo con él? A menos que ella también lo sea.
¿Qué crees que sus hijos quieran hacer con un padre que es golpeador, que es alcohólico, con un padre que los trata mal? ¿Qué hacen los hijos con ese padre? ¿Ustedes creen que lo quieren ver? No. ¿Crees que lo quieran visitar? No. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 6. Primera de Timoteo 5, 6. El contexto del cual habla Primera de Timoteo 5 es acerca de las viudas. Habla acerca de una viuda no se casa y todo este asunto. Bueno, no voy a hablar de las viudas. Te voy a hablar de lo que dice el versículo 6, que es en relación a lo que estamos diciendo. Primera de Timoteo 5, 6 dice, pero la viuda, la que se entrega a los placeres, ¿qué dice ahí? Viviendo, está muerta. ¿Cómo se le llama a la lepra? La muerte viviente. Entonces, hablando en esa referencia, la lepra, la muerte viviente, reina entre nosotros si nosotros estamos pecando. Y si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos mintiendo, si seguimos robando, si seguimos traicionando, si seguimos actuando de la misma manera, nos alejamos de Dios. Y entonces es como si trajéramos lepra sobre nuestras vidas. Entonces la lepra, esa muerte viviente reina sobre nosotros en este pecado carnal. El juicio de Dios sobre nosotros es real, hermano. Cada día y a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó aquello? Ay, ¿a poco Dios me ama tanto y a mí mira lo que me pasa? Pues, y si regresamos a tu vida, a tus decisiones, y si le hacemos un rewind y nos vamos hasta ese día que tú tomaste esa decisión, ¿cómo te explico que es el fruto de esa mala decisión? Y todavía te estás quejando. Muchas veces decimos, ¿por qué a mí, Señor? Cuestionamos, ¿por qué pasan tantas cosas? Y decimos, si Dios fuera amor, como dice, no dejaría que esto pasara o que aquello pasara. Y seguimos cuestionándole, seguimos desobedeciéndole, seguimos ofendiéndole, sin darnos cuenta o aceptando que somos el fruto mismo de nuestras acciones en contra de Dios. Hemos sido enemigos de Dios. Todo aquel que hace pecado, dice Romanos 8, se convierte en enemigo de Dios. Entonces, si yo cometo pecado, me convierto en ese momento en enemigo de Dios. Y entonces el día de hoy, la sociedad, las noticias, la gente, los gobiernos, todos están diciendo, ¿por qué está temblando? Ay, ¿por qué hay tantas inundaciones? ¿No? Ay, que hace 40 años aquí ni siquiera caía agua y mira ahora se inunda tanto. Ay, ¿por qué se está abriendo la tierra y se traga quién sabe cuántos? ¿Y por qué hay socavones? ¿Y por qué el clima? ¿Y por qué ya no sabemos? ¿Y por qué esto? ¿Te explico por qué? ¿O te lo imaginas? O sea, va la gente en su coche y se va tomando una coca y la tira por todos lados. Y lo he visto por todos lados, o sea, no importa si eres de la ciudad o del rancho, no importa si eres de México, no importa si eres del lugar que quieras, de Estados Unidos, la gente lo hace. La gente, somos cochinos. La gente tiramos y entonces nos preguntamos, ¿por qué estamos así? ¿Por qué actuamos de esta manera? ¿Por qué, Señor? Porque si tú fueras todo amor, Señor, no estaría pasando tanto juicio sobre la tierra. ¿Sabes algo? No me malinterpretes. Pero qué bueno que ahí está pasando este juicio sobre la tierra. Ay, ¿por qué tanto coronavirus? Con todo respeto, para los que hemos perdido familiares, me incluyo porque yo también. ¿Por qué nos preguntamos por esto? Si en realidad, en su momento hemos sido parte del mismo problema. O sea, en algún momento tú has tirado una basura, sin pensarlo, ¿no? En algún momento tú has comprado quién sabe qué, nomás porque se te antojó. En algún momento esto, en algún momento aquello. O sea, todos y cada uno de nosotros hemos actuado de esa manera. Ahora, hablando de pecado, imagínate. O sea, el día de hoy están aprobando leyes a favor del aborto, leyes a favor de la homosexualidad, leyes a favor de quién sabe cuántas chivas. Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué viene el juicio sobre la tierra? ¿Por qué? O sea, ¿te leo el capítulo de Sodoma y Gomorra o te lo imaginas? Ahora, aterrizándole nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Cómo hemos ofendido a Dios? Te voy a llevar a un pasaje muy interesante. En Josué capítulo 5.
Josué capítulo 5. Versículo 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Ok? Ahí hay muchas cosas que tenemos que aprender. Es toda una predicación esos versículos. Desde que el varón es Jesús mismo porque se deja adorar, hasta que Josué no sabía ni en qué estaba creyendo. O sea, le dice: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y le contesta el ángel o le contesta el varón: no, ninguna de las dos. Ni soy de los tuyos ni soy de tus enemigos. Yo sirvo al Rey de Reyes. Yo soy jefe del ejército de Jehová. O sea, ni es ni para un lado ni es para el otro. ¿Y por qué te digo este pasaje? Porque muchas veces pensamos que estamos del lado de Dios. Pero si viniera, por ejemplo, ese varón con una espada desenvainada y le preguntáramos: ¿de qué lado estás? ¿Estás de mi lado o estás del lado del otro? Y te dijera: no, no estoy ni del tuyo ni del otro, yo sirvo a Dios. ¿Qué te daría a entender? Que yo he estado viviendo engañado. Porque entonces no estoy del lado de Dios. ¿Y qué es lo que me lleva a no estar del lado de Dios? El pecado. Alimentar mi carne. No negarme a mí mismo. Versículo 13 de Números. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés clamó a Jehová. Hasta el momento Moisés no había dicho nada, si te fijas. No ha dicho nada, no se quejó, no dijo: ay, es que ustedes ¿por qué me están atacando? ¿Por qué ustedes me están diciendo? Hasta el momento Moisés no había dicho ni una sola palabra. Y esta fue la primera palabra que dijo: te ruego, oh Dios, que la sanes. Moisés bien pudo haber dicho: así déjala, Dios, unos 3, 4 años nada más para que entienda, ¿no? Tal vez tú y yo hubiéramos orado así, ¿no? Aquel que te hizo, aquel que te traicionó, aquel que te robó, aquel que te humilló tanto, un día sabes que le dio algo y dices: ándele, ándele, nadie se mete con los hijos de Dios, no, ándele, ¿no? Somos bien malos, somos maloras, la neta. Y a veces nos regocijamos con el dolor de alguien que nos hizo daño. ¿Sí o no? Sí. ¿O nomás soy yo? Soy yo el único psicópata. Nos dan... No es de que hagamos fiesta, pero sí hemos dicho en nuestro corazón: qué bueno, la justicia de Dios vino sobre él, ¿no? Pero ¿te fijas Moisés qué dijo? Él no dijo qué bueno, dijo: te ruego, Dios, que la sanes. Todo lo dejó en manos de Dios. Moisés no se defendió. Moisés no se excusó. Moisés no abrió su boca excepto para decir: sánala, Señor. ¿Te recuerda a alguien eso? ¿Te recuerda a alguna figura? ¿Te recuerda a un personaje bíblico más adelante? Mira, busca Romanos 8. Vamos, ahorita te voy a enseñar quién. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Dice: y si hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, busca por favor Salmos 37. Si hijos, también somos herederos con Él, si padecemos juntamente con Él. Salmo 37. Salmo 37, versículo 5. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra.
Guarda silencio, dice. Encomienda a Jehová tu causa, para que entonces tu justicia salga a flote. Ahora, ¿hay justicia en tu vida? ¿Has hecho las cosas bien? Busca ahora Isaías. Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cayó. ¿Sabes? Creo que muchos de nosotros tenemos que aprender un poquito más a callar. A callar y esperar que Dios haga. A callar y esperar que Dios sea el que resuelva. A callar y esperar confiando en Dios. Confiar en Dios, dejarle las cosas a Dios no significa que no hagas nada. Ya estás haciendo algo. Y entonces cuando tú y yo, dice Romanos capítulo 12, cuando tú y yo regresamos bien por mal, entonces estamos cumpliendo un propósito de Dios sobre nuestras vidas. Después de todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, piénsalo, ¿qué merecemos y qué realmente tenemos? El Salmo número 103, versículo 10 dice: no, porque Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios no nos ha pagado el precio justo por lo que hemos hecho. Hasta el día de hoy, Dios no ha permitido ese pago total sobre nuestras vidas. Entonces tenemos muchísimo que agradecer. Tenemos que empezar a ejercitar ese músculo que tal vez no lo vemos, pero se llama callar. Y si en vez de andar haciendo aspavientos, tirando gritos y sombrerazos, callamos. Calle toda la tierra delante de su presencia, dice la palabra. Delante de él callen todos los océanos, el universo, los planetas y las estrellas. Y si en verdad calláramos, si tú confías en que en realidad estás haciendo las cosas bien, ¿por qué no callas? Si tú confías en que en realidad tú estás haciendo lo justo, entonces, ¿por qué no callas? Moisés calló. No pienses que por callar le vas a caer gordo a toda la gente. Ay, es que no dice nada. Ay, es que no hace nada. Porque eso es lo que la gente dice. Ay, es que, ¿por qué no dice? ¿Por qué no te defiendes? Defiéndete. Es que aunque seas hijo de Dios y aunque la Biblia... No, defiéndete. Nomás tienes 2 mejillas. Defiéndete. Y la gente dice muchas cosas. Pero creo que es uno de los mandamientos tal vez que necesitamos ejercitar más. Callar. Tenemos 2 orejas para escuchar el doble de lo que hablamos. Versículo 14 al 16, los últimos. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Será echado afuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Fíjate, un paréntesis aquí. El pueblo de Israel no pudo caminar, no pudo seguir adelante por la culpa de María. Ah, mira qué caray. Porque María la regó, porque actuó locamente, la loca mujer. El pueblo de Israel no pudo seguir adelante. O sea, imagínate qué tanto de esos 40 años fue por causa de María, fue por causa de Aarón, fue por causa de las murmuraciones. Si tan solo María no hubiera dicho nada, o sea, hubiera ejercitado, en vez de decir, ay, la mujer cusita había dicho, pues está bien, ¿qué tienes? Y si en realidad él hizo mal, pues entonces Dios le dirá si hizo mal o no. Sigamos adelante. Y tal vez hubieran llegado mucho más antes.
con mucho tiempo de anticipación, pero no, ahí tienes a María quejándose. Y entonces todos tuvieron que esperar a María hasta que María sanara después de 7 días, María la de la pata fría, hasta que sanara después de 7 días de su lepra. ¿Cuánto nosotros mismos hemos frenado el avance de la vida espiritual de alguien más? Dícese mi esposo, mi esposa, mis hijos. ¿Cuánto hemos nosotros frenado el avance espiritual de alguien más? Inclusive hasta de una propia iglesia. ¿Cuántos hemos frenado eso? ¿Cuántos nos hemos apartado de decir, es que no, es que así no hay las cosas, es que mejor me voy a otro lado? ¿Cuántos hemos frenado eso? Cierro el paréntesis. Y entonces la echamos del campamento, 7 días. En 2 de Corintios, ¿todavía me aguantas un poquito más? Como unas 2 horas más. 2 de Corintios 7. Es que tengo que decirte este pasaje. 2 de Corintios 7. 2 de Corintios 7, por favor. Versículo 8. 2 de Corintios 7, 8. Pablo en la primera carta de Corintios había hablado bien duro en contra de los corintios. Y les decía, es que ustedes tienen entre ustedes a ese pecador que se está acostando con la mujer de su padre. O sea, habla de varios capítulos en 1 de Corintios, hablan acerca de la inmoralidad sexual. O sea, desde capítulo 5 hasta el capítulo 10 más o menos, está hablando de inmoralidad sexual y también de lo sacrificado a los ídolos, y está hablando muy duro Pablo. Y entonces en la segunda carta de Corintios, Pablo les dice, a ver todos ustedes los que se sintieron aludidos con todo lo que les dije, todos ustedes que tiraron mocos y por lo que les dije, a ver, les voy a contestar. 2 Corintios 7, 8, dice, porque aunque os contristé con la carta, dice Pablo, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. La tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de Dios produce arrepentimiento. ¿Cómo es que Dios te confronta y te hace sentir mal cuando lees la palabra, cuando escuchas la prédica, cuando dices, ay, sí, es cierto? Y dices, ay, no, pues es que puras pedradas, ya no voy a sentar ahí enfrente. ¿Verdad, Chuy? Te me vas para atrás. Y entonces decimos, ay, es que ¿por qué? ¿Por qué? No, Señor, ¿por qué me hablas de esa manera? ¿Por qué me hablas tan golpeado, Señor? ¿Por qué me dices las cosas de esa manera? ¿Qué no ves, Señor? Que yo soy sensible de corazón. ¿Qué no ves que el mundo me ha tratado tan mal, Señor? Y ahora tú vienes y me cacheteas, Señor. Y dice Pablo, ¿sabes? Deja que Dios te contriste. Deja que Dios te confronte, deja que Dios te incomode y te haga sentir mal, porque eso produce arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestra manera de caminar, metanoia, cambiar nuestra meta. El arrepentimiento de Aarón y de María fue notorio, pues claro, pues les dio lepra. ¿Quién no se va a arrepentir con eso, no? Les dio lepra y decidieron sujetarse. No, pues ya está bien, está bien. Decidieron seguir las instrucciones. Lo que tú nos digas, Moisés, eso lo vamos a hacer. Decidieron seguir las palabras de Dios en sus vidas, en vez de seguir su propio camino y su propia lógica, transformando su comportamiento y dejando que Dios actuara en su tiempo. Después de 7 días, María recobró la salud y pudo reintegrarse al campamento. Ahora sí, ¿no, María? Ahora sí, Aarón, pues no que muy machitos, ¿no? Pues no que ustedes muy sacale punta. Cuando nos enfrentamos a Dios, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de cuando tú y yo le decimos, Señor, ¿por qué? Señor, le reclamamos, contendemos con Dios y le cuestionamos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué quieres que pase en tu vida? Para entonces empezar a transformar tu corazón.
¿Qué quieres que pase en tu vida para entonces empezar a seguir las instrucciones? ¿Qué quieres que pase en tu vida para decidir cambiar tu comportamiento y dejar que Dios actúe en su tiempo? ¿Cuánto de esto nos falta? ¿En qué parte del proceso nos quedamos allí como trabados? ¿Hemos iniciado un camino de arrepentimiento o seguimos llorando porque nos hemos visto invadidos de lepra? ¡Ay, mira, estoy todo lleno de lepra, Señor! ¿Hemos decidido buscar un arrepentimiento o seguimos lamentándonos por eso? Porque nos hemos visto invadidos de pecado, de la lepra, de las consecuencias, de juicio, de esterilidad espiritual, y seguimos quejándonos. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Y yo qué era tal? ¿Yo qué te creo tanto? ¿Por qué? En vez de buscar un camino de arrepentimiento, solo consejo, solo haz lo que Dios te dice que hagas. Nada más. No otra cosa. No le busques por otro lado. Mira, María tuvo la opción de ir con un doctor. María tuvo la opción de ir con un brujo, con un chamán, con un psicólogo, o con un parapsicólogo, o tuvo la opción de ir con Dios. ¿Y sabes? Qué bueno que estaba en el desierto. Así no pudo ir al ISSSTE, ni al seguro, ni al doctor Simi. Así no pudo ir a ninguna parte. Solamente le quedó una sola opción: Dios. Así las circunstancias nos llevan, me llevan a Dios, lo quiera o no lo quiera. Por eso te digo, gracias a Dios, gloria a Dios por los desiertos. Esperamos que pasen rápido, pero gloria a Dios por los desiertos. No es algo que nos tenemos que lamentar, así como que es un desierto, sino es algo que Dios te está volteando el calcetín para que veas qué tan sucio estás por dentro. Y entonces, ok, ya te diste cuenta, ahora ¿qué vas a hacer? Me voy a arrepentir, quiero cambiar, quiero quitar toda esa mugre de mí, quiero sacar todo ese lastre, Señor, de mi vida, quiero empezar una vida nueva. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Quiero empezar algo nuevo, Señor, y esa es la vida nueva que tú y yo profesamos. Buscamos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y decir: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. Qué bueno que María estaba en el desierto, así solamente pudo ir a Dios y creerle a Dios. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, ese es un gran pero. Este pero es para ponerse en un marco. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Sabes qué hacían con los leprosos? Se lavaban, abluciones. Se lavaban para que entonces su piel y todas las bacterias se empezaran a quitar. Y entonces tú y yo no tenemos lepra tal cual, pero tenemos la lepra del pecado. Y entonces su misericordia nos lleva al lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. Tal vez esa lepra, los pedazos de carne te los tengas que desarraigar, te los tengas que arrancar para que entonces salga a flote la piel sana, la piel sin corrupción. Y eso duele, claro que duele, pero tiene que pasar por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros muy poquito, dice ahí. ¿Cómo dice? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tal vez nuestras blusas, playeras, pantalones, en vez de andar diciendo cosas como Corona Fest o Pepsi o Coca-Cola o lo que sea, deberán de decir aquí un gran pero Dios. Porque yo era eso. Porque yo viví así. Porque yo creí de una manera tan tonta, locamente, en que yo tenía la razón. Porque yo era rebelde, insensato y tomé decisiones insensatas, tontas y estúpidas. Porque yo era ese. Pero Dios mostró su misericordia. Pero Dios me dio su palabra. Pero Dios me dio su sacrificio. Pero Dios estuvo allí. Pero Dios me salvó. Pero Dios, deberíamos de tener aquí en nuestro pecho. Pero Dios me salvó. Pero es que tú eras, sí, pero Dios. Pero es que en otro tiempo, sí, pero Dios.
nuestro lavamiento y nuestra purificación de la lepra se encuentra frente a tus ojos. Aquí está. Lo tienes en tus manos. Una y otra vez, tú y yo, mi hermano, hemos escupido el rostro del Padre. Y el Padre no ha derramado su ira aún sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer para limpiarnos de toda maldad? El corazón de María fue expuesto durante 7 días. Todos podían ver que María estaba llena de lepra por dentro. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Tú quisieras que Dios volteara tu corazón y que todos lo viéramos cuán cochino, mugroso y cochambroso está tu corazón y tu pensamiento? De verdad, a mí no me gustaría. Me da pena contigo. Ay, pastor, usted, sí, yo, ¿qué? ¿Poco te escandalizas de eso? Porque soy hombre igual que tú. Porque tenemos las mismas situaciones, pecados, porque pensamos igual. O sea, hasta que no hayamos dejado este cuerpo y hayamos dejado este mundo, la cosa cambiará. Pero mientras estemos aquí, hemos escupido al rostro de Dios. Y aquel que diga que no, pues déjame orar por ti, mi hermano. Lo hemos hecho una y otra vez. ¿Qué puedo hacer para limpiarme? El corazón de María fue expuesto y se dio cuenta de lo que tenía por dentro. Ahora que tú y yo nos damos cuenta de lo que somos y tenemos por dentro, ¿qué harás con eso? Solamente te voy a dejar de tarea una palabra: restauración. Restauración. Y con esto voy a terminar. Deja que Dios haga. Deja que Dios restaure. Pero déjate trabajar por Dios en tu vida. Deja que Dios trabaje en ti para que te restaure. Oramos. Padre Santo, a ti sea la gloria, Dios. A ti sea la honra, Padre. Cada día, Señor, decidimos confiar en ti. Cada día, Señor, nuestro corazón, Dios, quiere amarte más, Señor, buscarte. Pero también, Señor, ayúdanos, Padre, a quitar todo eso, Señor, que hay dentro de nosotros, a limpiarnos de toda maldad, a limpiarnos, Señor, de todo lo que no te gusta y te estorba. Porque tal vez, Señor, hemos parado a todo el campamento por causa de nuestro pecado, por causa, Señor, de nuestra rebelión, por causa, Señor, de que nosotros pensamos, pero nunca es así. Señor, quítalo en el nombre de Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado,
de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu iglesia. Y gracias, Señor, porque nos has ayudado hasta este momento. A ti, Señor, sea la gloria, la honra, el imperio y la autoridad. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga, te guarde y te sustente cada día. Si tienes una necesidad de oración, vente, queremos orar por ti. Queremos ponerla en manos de Dios. Acuérdate, viernes 8 de la noche, oración, todos los viernes a las 8. Dios te bendiga y que esté contigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén.